¿Sí? Busquen en sus Biblias, primera de Timoteo capítulo 2. La semana pasada retomamos el estudio bíblico de esta hermosa carta, conocida como una de las 3 epístolas pastorales, ¿no es cierto? Primera y segunda de Timoteo, Tito, son reconocidas así como epístolas pastorales. Y hemos dicho que estas epístolas tienen como propósito establecer principios de conducta. ¿Dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia, ¿no? Sí, columna y baluarte de la verdad, como dice el apóstol Pablo allí en primera de Timoteo capítulo 3, verso 15. Ahora, el apóstol Pablo en primera de Timoteo, en el capítulo 1, ha hecho ciertas advertencias a su hijo amado en la fe, Timoteo. ¿Se acuerda? Dijimos que las advertencias que él hizo básicamente son 4 a partir del verso 3. Entre el verso 3 y el verso 7 él le va a decir, mira, cuídate de los falsos maestros. Entre el verso 8 y el verso 11 le dice, cuídate de la falsa doctrina, que es la falsa enseñanza de falsos maestros. Pero a partir del verso 12 y hasta el 17, él le va a decir, ahora cuida tu ministerio particular. Y por último, entre el verso 18 y el verso 20, él le va a decir, cuida también tu testimonio. Tu testimonio es tremendamente importante. El ministerio de cada persona se sostiene en el testimonio, no en sus capacidades, sino en su lealtad, en su fidelidad al Señor. Cuídate, ¿no es cierto? Cuida tu testimonio. Bueno, a partir de la semana pasada, Nicolás introdujo el capítulo 2 y estudiaron juntos, ¿no es cierto? Yo también, porque vi después la predicación, desde el verso 1 hasta el verso 8. Ahora, déjeme decirle que el capítulo 2 y el capítulo 3 son parte de una misma sección de la carta, de la epístola, donde el apóstol Pablo va a analizar, por así decirlo, quiénes son los componentes de la iglesia, quién compone a la iglesia, desde el punto de vista humano. Y él va a hablar primeramente de hombres que oran, ¿sí? Hombres que oran, capítulo 2, verso 1 hasta el verso 8. Luego, desde el verso 9 y hasta el verso 15, que es lo que me va a tocar ver a mí con ustedes hoy día, él va a hablar de un tema que no es fácil de tratar y un tema que no es popular, sobre todo en nuestros días, que tiene que ver con mujeres piadosas. ¿Y cuál es el rol de las mujeres dentro de la iglesia? Mujeres piadosas. Luego, a partir del capítulo 3, entre el verso 1 y el verso 7, entre el verso 1 y el verso 13 más bien, va a hablar de las personas que cumplen ciertos oficios dentro de la iglesia. Y entre el verso 1 y el verso 7 va a hablar de pastores capaces, mientras que entre el verso 8 y el verso 13 va a hablar de diáconos aprobados. Para terminar el capítulo, verso 14 al verso 16, hablando de creyentes ejemplares. Creyentes ejemplares. Como dije la semana pasada, Nicolás comenzó hablando acerca de hombres que oran y que lo hacen de la forma correcta. Entonces él primeramente habló de que había que orar de la manera correcta, ¿se acuerda? Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. Ahora, por todos los hombres incluye a todos los hombres y particularmente a aquellos que están en posición de autoridad, en situación de eminencia. ¿Para qué? Tiene un propósito el que todos los hombres, o el orar por personas que están en situación de autoridad. ¿Y cuál es el propósito? Primero, que sean salvos. ¿Para qué? Para que todos nosotros, a partir de la salvación de estos hombres, podamos vivir quieta y reposadamente. Ahora, es posible y es muy probable, lo más probable, es que muchos de estos hombres no sean salvos y nunca lleguen a serlo. Pero aún así debemos orar por sabiduría de ellos en sus decisiones, en la toma de sus decisiones. ¿Para qué? Para que podamos vivir quieta y reposadamente. Déjeme decirle una cosa, hermano, no es el tema que me toca a mí tratar, lógicamente, pero usted tiene que orar por sus autoridades, le gusten o no le gusten, haya votado por ellos o no haya votado por ellos, usted tiene que orar por sus autoridades. Ahora, lo único que le pido es que, y lo que dice el texto acá, no es que ore imprecatoriamente, ¿no? ¿Usted sabe lo que es una oración imprecatoria? ¿No? Es como esa oración como final de cumbia, ¿no? Que te parte un rayo, que te pise un carro, que te pate un tren.
¿Cuál es la oración imprecatoria? Usted vio, ¿se acuerdan los salmos cuando a veces el salmista oraba pidiéndole al Señor que destruyera a todos sus enemigos? Mátalos con tu espada. Esa es una oración imprecatoria. Nosotros no tenemos que orar imprecatoriamente por nuestras autoridades. No, oremos por sabiduría. Oremos por su salvación. Pero si no van a ser salvos, por último, que hagan bien las cosas. Por último, que hagan bien las cosas. Y aquí no es una cuestión, no es una suerte de empate. No, mira lo que está haciendo el que a ti te gusta. Y mira lo que hizo el que a ti te gustaba. No un empate. No. Necesitamos orar entonces, como dije, de la manera correcta, por los motivos correctos, la salvación, pero también con la actitud correcta. El verso 8 interesantemente termina diciendo: quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y quiero decir que no creo que esto tenga que ver con una forma. No, que vamos a orar ahí, Señor, por favor, levantando manos santas, ¿no? Y si no oramos con las manos arriba, la oración no vale. Algunos piensan que si usted no ora de rodillas, la oración no vale, ¿no? Si usted no ora postrado, la oración no vale. No, hermano, creo sinceramente que esta expresión, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda, tiene que ver con la pureza de nuestros corazones, que podemos mostrar nuestras manos porque nuestras manos están limpias. Es un poco lo que dice el salmista en el Salmo 24. Mire, vaya al Salmo 24. Salmo 24, del verso 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y el salmista hace una pregunta ahora: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él puede hacerlo, ¿no? Tiene que ver con la integridad de la vida de un individuo. Entonces, creo que la oración correcta se hace a partir de hacerlo de la manera correcta, por los motivos correctos, pero también con la actitud correcta. Hoy, como les dije, vamos a empezar a tratar un tema que es difícil para nuestros días. No es cómodo. Yo estaba contento, yo dije, bueno, terminamos el estudio de ¿cómo se llama? Del pensamiento calvinista. De aquí para adelante se vienen tranquilitas las predicaciones, ¿no es cierto? Temas tranquilos, simples de predicar. Y voy leyendo la parte que me correspondía y yo dije, ¿por qué no hice el cambio con el Nicolás que él predicara esta parte? ¿No? Porque aquí tengo dos opciones, ¿no? O las hermanas son piadosas, bíblicas y se dan contentas con lo que yo voy a decir, o son impías y se han enojado. Mire lo que dice el texto, verso 9 hasta el final, hasta el verso 15. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, en amor y santificación con modestia. Déjeme hacer una pregunta sincera y por favor quiero que me respondan con toda honestidad, hermanas. ¿Le gusta lo que leyeron? ¿Sí o no? Con toda honestidad. No. Yo me imaginé que no te iba a gustar. No, ya, pero hermano, seamos sinceros. ¿Les gusta lo que leyeron? ¿Sí o no? Hermanas, ¿les gusta lo que leyeron? ¿Sí o no? No me dé razón, dígame sí o no, nada más. No le gusta. No es grato, ¿no? No es grato. Ahora, déjeme decirle una cosa. Este pasaje, hermana, era sí o no, nada más. No es que argumenten. No es que argumenten. Por favor, hermanos. Por favor. ¿Ve? ¿Se da cuenta aquí? Hermano, déjeme decirle esto. Este pasaje
al igual que un pasaje que se encuentra en 1 Corintios capítulo 14. Mire, vaya conmigo. 1 Corintios capítulo 14, verso 34 y verso 35. Dice así, ¿no? Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Estos dos pasajes que he leído para ustedes recién son pasajes tremendamente difíciles de predicar, sobre todo en los días de hoy. Pero no solamente son difíciles de predicar, sino que son pasajes, en mi particular modo de ver, tremendamente mal interpretados y tremendamente mal aplicados. Hace algunos meses atrás estaba en una iglesia y un hermano me compartía y me decía lo siguiente, ¿no? Que un hermano antiguo, mayor, un hombre mayor, se le había acercado reclamándole que por qué las hermanas estaban orando en la reunión de oración. Si las hermanas tienen que guardar silencio en el templo. Y este hermano le había dicho, bueno, a él, pero justifíqueme, explíqueme bíblicamente. Y la razón bíblica que él le dio fue porque siempre ha sido así. Siempre ha sido así, por lo tanto, tiene que seguir siendo así. Así me enseñaron y así es. Buena razón bíblica, ¿no? Ok. Siempre ha sido así, así me enseñaron y así tiene que seguir siendo. Ahora, como le decía, creo sinceramente que estos pasajes han sido muy mal interpretados y muy mal enseñados. Déjeme preguntar esto. ¿La mujer puede tener autoridad sobre el hombre? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí o no? Esa es toda la pregunta. Yo no le estoy pidiendo comentarios, le estoy pidiendo sí o no. ¿La mujer puede tener autoridad sobre el hombre? ¿Sí o no? Sí. Los que dicen que sí, levanten la mano. Hombre o mujeres, los que dicen que sí, levanten la mano. Los que dicen que no, levanten la mano. Ya, ok, perfecto. Entonces yo debo asumir, por favor, que aquellos hermanos varones que levantaron la mano diciendo que no, si es que en sus trabajos les ponen una jefa, ustedes van a renunciar a sus trabajos. Perdón, yo no puse contexto. Entonces yo debo asumir que usted, hermano varón, le enseñó a sus hijos que cuando su mamá ponía una norma, ponía una regla en el hogar, no tenía que obedecer, porque ella no podía tener autoridad sobre los hijos varones. ¿Sí o no? Yo debo asumir entonces que cuando la presidenta Bachelet fue electa presidenta, usted no votó por ella. No estoy preguntándole su voto, yo simplemente estoy asumiendo que usted no votó por ella, porque ella iba a ser la autoridad máxima en este país. ¿Sí? Ahora, lógicamente tenemos que ubicarnos en un contexto. Hay que ubicarse en un contexto social, hay que ubicarse en un contexto cultural, también hay que ubicarse en un contexto eclesiástico. ¿Sí? Pero déjeme mostrar algunas cosas que me parece que son interesantes pensando en este contexto, en el contexto eclesiástico. Pero lo vamos a ver un poco más adelante. Simplemente déjeme comenzar desde el verso 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Sí? Asimismo. La palabra asimismo de por sí nos conecta con la idea del pasaje precedente. ¿Se acuerda que yo le dije que el capítulo 2 y el capítulo 3 era parte de una misma sección? Solo que tienen subtemas distintos. Entre el verso 1 y el verso 8 va a hablar de hombres, pero a partir del verso 9 y hasta el final del capítulo, hasta el verso 15, va a hablar de mujeres.
Por lo tanto, simplemente está haciendo la conexión con el tema anterior, pero haciendo mención a que son temas distintos. Asimismo, las mujeres se atavíen de ropa decorosa. ¿Qué significa ataviar? Literalmente, vestir. Que se vistan. ¿Y cómo se deben vestir? ¿Cómo se deben vestir según el texto? Con ropa decorosa, pero no es lo único, ¿no? Con pudor y modestia. Ahora, déjeme simplemente mencionar qué significa acá que sea ropa decorosa. Fíjese que interesantemente la palabra decoro o decorosa acá proviene de una palabra griega que es cosmios. Cosmios. ¿Y por qué menciono la palabra? Simplemente porque me pareció interesante notar que la palabra cosmios da pie a nuestra palabra en nuestro lenguaje cosmético. ¿Y qué es el cosmético? ¿O qué es un cosmético? ¿Y qué es lo que hace un maquillaje, hermana? ¿Ustedes tienen más experiencia en esto? ¿No es cierto? ¿Cuál es la función del maquillaje? Tapar. Mire, los cosméticos, hermana, por favor, y hermanos particularmente hermanos. Los cosméticos, ¿qué es lo que hacen? Crean muchas veces y en otras tantas resaltan una belleza externa. A una mujer que no es tan linda la hace ver muy linda. Y a una mujer que es linda la hace ver más linda todavía. Esa es la función en un sentido del maquillaje, ¿no? Del cosmético. Ahora, todo esto tiene que ver con el exterior. Ponga atención acá, por favor. No se distraiga. Ponga atención acá. ¿Sí? El maquillaje cumple esa función, cumple ese rol. Ahora, una mujer piadosa no va a resaltar necesariamente o realzar necesariamente su belleza externa. De hecho, lo vamos a ver luego en el versículo 10. ¿Qué es lo que va a intentar hacer una mujer piadosa? Resaltar su verdadera belleza, que es la interna. Cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, porque recuerde que le está hablando a Timoteo, no le está hablando a las hermanas. Ahora, lógicamente, Timoteo tiene que bajar esta información a las hermanas. Tiene que explicar toda esta situación a las hermanas. Le está diciendo, hermanas, vístanse con ropa decorosa. Luego dice, en el mismo texto, ropa decorosa con pudor. Y el pudor se puede traducir como con decencia. Ropa decente. Ahora, hermano, déjeme decirle una cosa. La ropa decente no está determinado por el tipo de ropa. Está determinado por el lugar. Porque usted no puede ir en traje de baño a una boda. Eso sería indecente. Aunque su traje de baño no muestre en absoluto de más. Nada que no deba mostrar. Pero si usted va a una boda de traje de baño, es indecente. Si usted va en traje de fiesta, el mejor traje de fiesta a un funeral, es indecente. Hermano, perdón que lo plantee así, hermanas, particularmente las casadas, ¿no? Probablemente usted tiene un tipo de traje, un tipo de pijama, ¿no es cierto? Que solo su esposo conoce, nadie más. ¿Por qué le digo esto? Escúcheme, por favor, escuche para que entienda la idea de lo que estoy diciendo, ¿no? Porque hay mujeres que de pronto salen a la calle en pijama. Y claro, el pijama parece un buzo, ¿no es cierto? Cubierta de aquí hasta los tobillos. Y nadie le puede decir nada con eso, ¿no? Salió y bueno, los vecinos conocen el pijama y ya anda de pijama la vecina ya. Pero hay pijamas que solo su esposo conoce. Hermanos, por favor, presten atención. De verdad les digo, presten atención. Probablemente hay pijamas que no son pijamas. Hay ropa de noche que solo su esposo conoce.
Y si usted viniese con esa ropa de noche al culto, sería indecente. Hermano, el decoro, como dije, no tiene que ver con el tipo de ropa, tiene que ver con el lugar, con la ocasión. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, comunícale a las hermanas. Hay una cierta ropa que es apropiada para el culto. Recuerde que el culto es un tiempo de adoración al Señor. Es un tiempo donde nosotros venimos a presentarnos delante del Señor para adorarle a Él, no para llamar la atención sobre nosotros. Es como cuando dicen que, por ejemplo, a una boda las mujeres no pueden ir vestidas de blanco. ¿Por qué una mujer no puede ir vestida de blanco? Porque opaca a la novia, ¿no? ¿Y quién es el centro de ese día, de esa ceremonia? La novia. ¿Se da cuenta? El que una mujer, puede ir una mujer vestida con un vestido precioso, hermoso, blanco a una boda, es indecente. Pero no es indecente porque el vestido muestre de más, porque ella se ande exhibiendo, provocando a otras personas. No, es indecente porque no es apropiado el lugar, a la ocasión, al momento. Pablo le está diciendo a Timoteo, comunica esto a las hermanas. Las mujeres se deben vestir con ropa decorosa, se deben vestir con pudor, pero también se deben vestir ¿con qué más? Con modestia. Y la modestia tiene que ver con la moderación, cordura, con estabilidad emocional, que la mujer sepa entender lo que es correcto y lo que es incorrecto en su vestir. Que hay lugares donde uno no debe ir con un cierto tipo de vestuario. Yo me acuerdo que hace muchos años atrás a mí me invitaron, creo que fue en el año 98, verano del 98, empezamos a fines del 97 a trabajar en esto, a poder preparar un campamento en Pirque, con las iglesias bautistas que conformábamos una asociación en ese tiempo. Y me invitaron a trabajar en la preparación. Y de pronto fui viendo las normas, ¿no? Y resulta que, por ejemplo, nos decían con qué tenían que ir vestidos los jóvenes. Los niños, adolescentes y jóvenes. Entonces los niños, adolescentes y jóvenes tenían que llevar un par de zapatos de vestir, un par de pantalones de vestir, camisa y corbata. No para el banquete, sino que para las reuniones que se iban a hacer todos los días a la mañana y todos los días a la tarde. Y cuando yo vi eso le dije, no, pero esto está mal. No, así tiene que ser. Y yo le dije, entonces no voy, renuncio. No, pero ¿cómo? Y entramos en un debate, ¿no? Y yo le dije, va a un campamento de niños, adolescentes, jóvenes. ¿Cómo los vamos a vestir? No los disfracemos de viejos, no los disfracemos de ancianos. Vamos a un campamento. Por ahí prendieron otros que estaban de acuerdo conmigo, que estaban callados y al final, ¿votamos? No, ya no era necesario ir de esa manera. No era apropiado para la situación, ¿no? Para la ocasión. ¿Qué es lo que le dice Pablo a Timoteo que debe transmitir a las hermanas? Hermanas, vístanse apropiadamente para ir al culto. Vístanse correctamente para ir al culto. No le está diciendo, como algunos piensan, ¿no? Que la mujer no se puede cortar el pelo, que la mujer no se puede maquillar, que la mujer no se puede poner joyas. No está diciendo eso Pablo. Ojalá que lo hagan. Hermano, ojalá que usted se pueda arreglar prudentemente para venir al culto. Ojalá que usted pueda, estoy hablando a mujeres. La semana pasada hablaron hombres, así que hoy día me toca hablarle a usted, ¿no? Pero ojalá que usted pueda venir bien peinada, bien maquillada, bien bañada. ¿Sabe que yo tengo un problema con mi cabello? Yo tengo el cabello graso. Muy graso. Si yo no me lavo el pelo todos los días, a mí se me ve sucio. Se me ve sucio, porque se me ve graso el cabello. Aparte, como tengo mecha de clavo, peor todavía, ¿no? Yo siempre, a David desde pequeño, siempre le enseñé, hijo, uno se tiene que bañar todos los días. ¿Sabes por qué, hijo? Porque los olores, y siempre usé esta expresión, los olores brotan. Aunque tú los quieras esconder, los olores salen. Uno tiene que venir apropiadamente preparado para el culto.
Si hay algo a lo cual yo le tengo terror, creo que ya una vez se lo dije, ¿no? Es que yo me acerque a hablar a ustedes y ustedes no me soporten el aliento. Para mí ese es un trauma, es un miedo que yo tengo. Es un miedo, por eso que siempre ando con pastillas de menta o con chicle, en fin. ¿Por qué? Porque ese es un temor que yo tengo. Yo no creo que Pablo le esté diciendo a la hermana, no se vistan bonitas, no se peinen, no se maquillen, no usen joyas. No creo que, sino que les dice, hágalo de manera decorosa, hágalo con pudor, pero también hágalo con modestia, con equilibrio, que no sea exagerado. No llamen la atención sobre ustedes. La atención no debe venir sobre ustedes, la atención siempre debe ir sobre el Señor, sobre todo en el culto. Segunda parte del mismo texto dice, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos. Y hermano, de nuevo aquí no podemos olvidar el contexto histórico. ¿Se acuerda dónde está Timoteo cuando Pablo le escribe esta carta? ¿En qué ciudad se encuentra Timoteo? En Éfeso. Efesio, el gentilicio. Está en Éfeso, ¿no? Ahora, Éfeso tiene una característica. Bueno, tiene dos características sociales y culturales bien importantes a considerar. Éfeso era un centro comercial. Ahí se transaba mucho, se comercializaba mucho. Por lo tanto, había mucho dinero. Y como había mucho dinero, probablemente mujeres adineradas, ya que la iglesia es transversal, se convirtieron y vinieron a la iglesia. Entonces, ¿dónde ellas iban a lucir sus pertenencias? ¿Dónde ellas iban a lucir sus joyas? ¿Dónde ellas iban a lucir sus vestidos de fiesta y de gala? Gracias, hermano. En la iglesia. Entonces, es muy probable que mujeres llegaban con peinado ostentoso, con mucha joya, con vestidos muy ostentosos, venían al culto y Pablo le dice, cuidado, cuidado. Porque así como venía una vestida muy ostentosa, quizás venía una con ropa muy simple, muy sencilla. Entonces Pablo le dice, sean en ese sentido, sean moderadas, ¿no? Sean modestas, sean equilibradas, que no haya tanta diferencia. Entonces, la primera cosa que debemos recordar de Éfeso es que era un centro comercial, pero no solo era un centro comercial, ¿qué además había en Éfeso? Sí, manifestada en qué cosa? En el templo de la gran diosa Diana. Ahora, el templo de la gran diosa Diana tenía una particularidad. Las sacerdotisas del templo practicaban la prostitución como un rito de adoración religiosa. Y se vestían acorde al oficio que estaban desarrollando. Un historiador dice que muchas prostitutas en tiempo greco-romano adornaban su cabello usando polvo de oro como si fuese tintura de cabello. Por lo tanto, ellos preparaban sus cabellos con peinados muy extraños, no sé cómo llamarlos, muy extravagantes, y usaban polvo de oro como tintura en su cabello. Decía que este historiador dice que estas mujeres, además, para diferenciarse como una tarjeta de presentación, para que nadie dudase de lo que estaban haciendo, ¿qué es lo que hacían? Se vestían con muchas joyas, muchos collares, muchos aros, brazaletes, con vestidos muy provocativos. Entonces, en un sentido, ¿qué es lo que está diciendo Pablo cuando dice en el verso 9, al final del verso 9, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos? ¿Qué es lo que le está diciendo a la hermana? Hermanas, cuidado. No vaya a ser que por la forma en que ustedes vienen a la iglesia, por la forma en que se peinan, por la forma en que se decoran, las joyas que utilizan, los vestidos que utilizan, las malinterpreten y piensen que ustedes son algo que no son. Cuidado, cuidado. Ahora, es interesante cuando pensaba en la modestia, ¿no?
Me hacía recordar cuando a veces he hablado con personas y le he dicho, oye, creo que esto no es correcto. Y generalmente la pregunta que me hacen es, ¿y qué tiene de malo? Y yo automáticamente cuando alguien me dice, ¿qué tiene de malo? En mi mente, ¿sabe lo que pienso? ¿Y qué tiene de bueno? Si me puedes contestar qué tiene de bueno, probablemente me vas a convencer. Más que yo decirte qué tiene de malo. ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de bueno? Pablo está hablando a Timoteo y le está diciendo, mira, las mujeres piadosas tienen una conducta piadosa. Se visten piadosamente. Fíjense lo que dice luego en el verso 10. En contraste con esta vestimenta ostentosa, en contraste con estos peinados ostentosos, en contraste con el oro, con las perlas, con los vestidos costosos, ¿con qué debiera vestirse una mujer piadosa? Con buenas obras. Y quiero decir esto, que las buenas obras son el resultado de un carácter piadoso. Las buenas obras son el resultado de un carácter piadoso. Y fíjese qué interesante, porque el verso 10, Pablo lo termina diciendo que estas buenas obras es lo que corresponde a mujeres que profesan piedad. Profesan piedad. Buenas obras. Ahora, déjeme decirle que en la Biblia nosotros vamos a encontrar más de alguna vez mujeres piadosas. ¿Se acuerda que había mujeres que sustentaron el ministerio del Señor Jesucristo y de los apóstoles mientras Cristo estuvo en su ministerio terrenal? Mujeres piadosas fueron las que llegaron primero que nadie a la tumba del Señor Jesucristo para preparar su cuerpo para la sepultura. En el libro de los Hechos se nos va a hablar de una mujer piadosa que se convirtió en Filipos, que fue la primera creyente de esa zona geográfica y que dio pie a la formación, a la conformación junto con un carcelero a la iglesia de Filipos. ¿Cómo se llamaba esa mujer? ¿Recuerdan? Gracias. Lidia. Hechos capítulo 16, verso 14 al verso 15. La Biblia nos va a hablar de Lidia como una mujer piadosa. Nos va a hablar de una mujer que junto con su esposo Aquila fueron un matrimonio piadoso que tomaron consigo a alguien para discipularle, enseñarle y prepararle en el ministerio, como fue Apolo. ¿Cómo se llamaba esta mujer? Priscila. Hechos capítulo 18, verso 1 al 3. Romanos capítulo 16, verso 1, nos habla de una heroína de la Mari. ¿Cómo se llama tu heroína? Febe. ¿Y quién fue Febe, Mari? Diaconisa de la iglesia de Cencrea. Ahora, déjeme decirle una cosa. Algunos historiadores, algunos estudiosos bíblicos consideran o piensan lo siguiente, ¿no? Febe fue la mujer o fue el correo humano que llevó la epístola de los romanos a la iglesia o a las iglesias en Roma. Probablemente el apóstol Pablo, cuando escribe la epístola y la manda a las iglesias en Roma, se le entrega a Febe y es Febe quien lleva la carta. Ahora digo las iglesias porque eran iglesias en casa, más de una. Y dicen algunos historiadores lo siguiente, es muy probable, y esta es la parte que a muchos hermanos varones no les gusta, ¿no? Sobre todo los más antiguos, los de mi generación, no nos gusta tanto esta parte. Esta es la parte que no nos agrada. Pero algunos historiadores, algunos hombres que conocen, que han estudiado el tema, consideran y creen lo siguiente. Febe no solo fue el correo, sino probablemente fue quien leyó la carta a las iglesias. Y como era quien había recibido la carta de parte del apóstol Pablo, probablemente fue quien contestó preguntas que pudieron haber surgido en las iglesias. Y como había sido comisionada por el apóstol Pablo, ella fue la que contestó las preguntas. Y ahí es donde entramos en un problema, ¿no? En un dilema. ¿Qué dilema? Que la mujer tenía que
callar. Sigamos mejor. Aparte de Febe, esta mujer piadosa, Timoteo conoce a dos mujeres piadosas que le enseñaron y le instruyeron desde la niñez, ¿no? ¿Quién es? Su madre y su abuela, Eunice y Loida. ¿Se da cuenta que mujeres piadosas en la Biblia hay un por montón y podemos citar a no sé cuántas más? Dicen que, yo no hice el recuento, pero creo que solo en el libro de Romanos, en el capítulo 16, cuando Pablo se está despidiendo de la iglesia, creo que cita a algo así de 7 u 8 mujeres distintas. Mujeres piadosas. Mujeres piadosas. Ahora déjeme decir, hasta el día de hoy siguen habiendo mujeres piadosas en nuestras congregaciones. Y a veces, en nuestras congregaciones hay más mujeres piadosas que hombres piadosos. Hay más mujeres piadosas que hombres piadosos. Luego, volvamos a Timoteo. 1 Timoteo capítulo 2, verso 11. Fíjese lo que dice ahora, ¿no? La mujer aprenda, ¿cómo? Hermanas, por favor. ¿Cómo debe aprender la mujer? En silencio. ¿Sí? Con toda... ¿Qué significará eso? No, aquí está, ¿no? La mujer no puede hablar. La mujer calladita en la iglesia, no puede decir nada. Bueno, hermano, simplemente déjeme decir que acá hay un cambio en el paradigma cultural. Cuando el apóstol Pablo escribe y dice la mujer aprenda en silencio, aquí hay un cambio en el paradigma cultural. En la cultura greco-romana, la mujer no tenía mucha importancia. De hecho, la mujer no tenía la capacidad, la posibilidad, no tenía la posibilidad de estudiar. La única función que tenía la mujer dentro de la cultura greco-romana era cuidar a su familia, criar a sus hijos, preocuparse de la alimentación de su familia. Eso era todo. Para el hombre, la mujer no tenía la necesidad de aprender. ¿Para qué? Si tú no vas a tener mayor roce social, ¿para qué? Si tú no vas a salir a trabajar, si tú no vas a ejercer una profesión, entonces ¿para qué vas a aprender? ¿Para qué vas a perder el tiempo haciendo eso? No, preocúpate de la casa nomás. Encárgate de las cosas de la casa. Esa es tu labor. Para eso estás. Cuando Pablo le dice a Timoteo, la mujer aprenda en silencio, hay un cambio de paradigma. ¿Sabe por qué? Porque Pablo está abriendo una puerta que hasta ese momento está cerrada. ¿Y cuál es la puerta que está abriendo? Que la mujer aprenda. Si la mujer no tenía nada que aprender, pues no tenía nada que estudiar. Entonces cuando Pablo le dice a Timoteo, la mujer aprenda, le está abriendo la puerta a que lo hagan. Algo que hasta ese momento estaba vedado para las mujeres. Pero la palabra en silencio genera ruido, interesantemente, ¿no? ¿Y sabe por qué la palabra en silencio genera ruido? Porque probablemente la palabra en silencio no es la mejor traducción. Porque muchas veces nosotros entendemos que ¿quién debe estar en silencio? Cuando decimos que la mujer aprende en silencio. ¿Quién debe estar en silencio? Hermano, ¿quién debe estar en silencio? Atrévase, dígalo. Si no lo van a retar en la casa. Aprovecha que son dos. Cuando sean tres, ahí sí no hay a poder decir nada. ¿Quién debe aprender en silencio? ¿Cómo interpretamos esto muchas veces? La mujer aprende en silencio. ¿Quién debe estar en silencio? La mujer, ¿no? ¿Sí? Bueno, déjeme decirle que aquí hay un error. Y es un error porque probablemente la palabra en silencio no es la mejor palabra. Fíjese que interesantemente la palabra en silencio aquí, que se traduce como en silencio, se traduce un poco más arriba en el capítulo 2, verso 2, se traduce como reposadamente. Capítulo 2, verso 2. Para que vivamos quietos y reposadamente, ¿sí? Tranquilamente, es la misma palabra. En el original es la misma palabra, pero se traducen de manera distinta en el mismo capítulo. ¿Sabe lo que está diciendo el apóstol Pablo? No es que la mujer aprenda en silencio.
sino que los varones, cuando la mujer está emprendiendo, nosotros debemos estar en silencio para que ellas puedan estar tranquilas aprendiendo. Eso es. Cuando la mujer está aprendiendo, el que debe guardar silencio, el que no debe molestar, el que no debe meter bulla para que la mujer aprenda, es el hombre. Y el hombre en la casa se debiese encargar de cuidar a los niños para que no vayan a molestar a la mamá, para que la mamá aprenda. Eso es. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando la mujer aprende, no solo se beneficia a la mujer, se beneficia a toda la familia. A mí me pasa, yo no sé cómo es en su caso, a mí me pasa que yo cuando estoy estudiando, yo necesito bulla, necesito ruido. Yo, si estoy en silencio, me distraigo. Me distraigo. Cualquier ruido me distrae. Si yo estoy en silencio, me distraigo. Pero mi esposa sabe que yo necesito ruido, necesito bulla al cual no contestarle. Entonces yo me siento a estudiar y pongo la radio, pongo música. A veces prendo, ¿cómo se llama? Pongo música en YouTube, pongo algún video. Que haya bulla alrededor mío. Yo duermo con ruido. Mi esposa no puede, entonces yo me pongo unos audífonos y yo pongo música y ahí duermo con el audífono puesto en el oído toda la noche. Y cuando se me cae el audífono me despierto. Y empiezo a buscar el audífono, me lo vuelvo a colocar y me vuelvo a dormir. Duermo así. Para mí el ruido es compañía. Pero yo le he dicho a mi esposa y mi esposa lo sabe, yo no necesito ruido al que contestarle. Entonces cuando yo estoy estudiando, ojalá que nadie venga a decirme nada. Nadie venga a preguntarme algo, porque eso me distrae. Si hay un ruido al que tengo que contestarle, hay un ruido que habitualmente viene a tomar 11, me dice. Ya saben ya quién es, ¿ah? ¿Supieron quién era? Sí. Bueno, acá es al revés. Pablo le está diciendo a Timoteo, la mujer aprenda en silencio, calladamente, pero en algo más. ¿Qué dice? Con toda sujeción. Con toda sujeción. ¿Y cuál es la idea? Que no debe aprender para pensar que por eso, porque sabe algo, va a ocupar una función o un lugar dentro del cuerpo de Cristo que no le corresponde. Hay un orden que Dios ha establecido. No lo establecí yo, lo estableció el Señor. Mire, por favor, vaya de nuevo a 1 Corintios capítulo 14, verso 34. Acá de nuevo se habla de esto, ¿no? Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les permitió hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Hablando de la sujeción, vuestras mujeres estén sujetas, como la ley también lo dice. Dios ha establecido una forma, Dios ha establecido un orden. Podría haber algo que diga, las guaguas estén en silencio también. No. Las mujeres estén sujetas como la ley lo dice. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, respetando el orden, respetando la forma en que Dios ha establecido las cosas, que Dios ha ordenado las cosas. Fíjese que luego da una razón, que es una razón bíblica. Verso 13 y verso 14, porque Adán fue formado primero. ¿Ve el orden? No es Eva la que se formó primero, fue Adán. Adán fue formado primero. ¿Después quién? Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ese es el orden, esa es la razón bíblica. Ahora, la mujer aprende en silencio. Verso 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y aquí hay que observar, probablemente, de nuevo, una cuestión cultural. Nosotros a veces interpretamos estos pasajes a la luz de nuestra cultura occidental, ¿no? Pero hay que interpretarla a la luz de la cultura de Medio Oriente.
En Medio Oriente una mujer no se levantaría por ningún motivo en medio de un grupo de personas donde hubiesen hombres a hablar. Porque ellas entienden cuál es su posición, su lugar dentro de la sociedad. Una mujer no enseñaría a otras personas porque entienden su lugar, entienden su función. Por eso que el apóstol Pablo en un sentido dice que es indecoroso que la mujer haga esto, hable, enseñe a grupos donde hay hombres. Y esto, de nuevo, hay que entenderlo a la luz de la cultura. Me acuerdo que hace algunos años atrás me tocó viajar a Arica por trabajo. Fuimos con mi jefe y nos llamó la atención porque el avión hizo escala en Iquique y seguimos viaje luego a Arica. Nos llamó la atención que en Iquique se subió un hombre que por su ropa era notorio que era de Medio Oriente, por su forma de vestir. Y este hombre venía con un bolso relativamente pequeño colgado en el hombro. Y este hombre subió al avión, llegó hasta su asiento, se sentó. Y unos metros más atrás venía una mujer, también oriental, cargada como equeco. Ubican los equecos, ¿no? Sí, esos monos, unos monos que son para la buena suerte, ¿no? Que les prenden un cigarro y están cargados con un montón de cuestiones. Bueno, esta mujer venía cargada como equeco. Llegó al asiento, al lado del hombre. Dejó sus bolsos. Abrió la cosa que va en la parte de arriba del avión. Cargó los bolsos. Y después le pidió la mochila al hombre y lo puso arriba. Y nosotros estábamos con mi jefe mirando esto, ¿no? Y nos reíamos. Y yo le decía a mi jefe, ¿cómo lo hace? Ídolo, maestro, sensei, gurú, hay que ir a pedirle la... Era una cuestión cultural. Llegamos a Arica. Se bajaron ellos junto con nosotros. ¿Sabe lo que pasó cuando llegamos a Arica? La mujer se paró, abrió el coso, sacó primero el bolso pequeño del hombre, se lo pasó, el hombre se fue. La mujer empezó a bajar todos los bolsos que ella traía. Los dejó en el asiento. Cuando sacó todo, se empezó a cargar de nuevo. Partió como equeco caminando de nuevo y se bajó caminando como 2 o 3 metros detrás del hombre. Tema cultural. ¿Se imagina que eso pasara en nuestra cultura? Por parte baja, ¿no? La funa sería terrible. Bueno, cuando Pablo le está diciendo a las hermanas, acá no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, tiene que ver con la cultura. Ahora alguien podría decir, bueno, pastor, entonces, como tiene que ver con la cultura, y esa no es nuestra cultura, entonces la mujer ¿puede enseñar en la iglesia? Bueno, algunos estudiosos bíblicos también plantean lo siguiente, ¿no? Como las mujeres habían venido a la iglesia, y como Pablo escribe a la iglesia de Galacia que en Cristo ni la mujer es algo ni el hombre es algo, sino que todos somos una cosa, el cuerpo de Cristo, entonces mujeres se habían, entre comillas, liberado. Y probablemente en medio del culto, mujeres empezaban a debatir, ¿no? Entonces se producían murmullos, desorden en medio de la congregación, y eso hacía que toda la congregación se distrajese. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? No, hermana, guarden silencio. Que es un poco lo que yo he hecho hoy día, ¿no? Aunque hoy día yo lo he hecho no solo con la hermana, yo lo he hecho más con los varones que con la hermana. Cuando le dije, por favor, hermanos, guarden silencio, piensen, miren hacia acá, presten atención acá. Yo lo he hecho así, ¿no? Hoy día lo he tenido que hacer. Bueno, Pablo en un sentido está diciéndole esto a las hermanas, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, estar en silencio. Déjeme mirar mis apuntes un momento. Como le dije, no solo hay una razón cultural, también hay una razón bíblica. Hay un orden establecido por Dios. Hermano, nosotros somos iguales en Cristo, pero tenemos funciones distintas. ¿Usted entiende eso, no?
Somos iguales en Cristo, pero tenemos funciones distintas. Y debemos respetar esas funciones distintas que tenemos en el Señor. Ahora, ¿eso quiere decir que las mujeres no pueden enseñar en la iglesia? ¿Sí? La mujer no puede enseñar en la iglesia, ¿verdad? ¿A quién? A los niños, a las mujeres. Ya, ok, muy bien. ¿Solo ellos? Y si una mujer sabe de un tema en particular que un hombre no sabe, ¿una mujer no puede enseñarlo? ¿Sí o no? Mire, yo estoy de acuerdo con algo. Que una mujer se pare en el púlpito a predicar no es correcto. No es correcto. Pero que una mujer pueda enseñar una clase de escuela dominical de temas. Yo no puedo enseñar, hermano, déjeme decir esto, yo no les voy a enseñar a ustedes nunca acerca de pedagogía, no, ¿cómo se llama? A ver si me ayudan ustedes. Estructura de pedagogía. Malla curricular, currículum, ¿sí? Yo no puedo enseñar de eso, pues yo no sé. Yo no sé. Pero yo le puedo pedir a Alexandra, le puedo pedir a Mari, que tienen ese conocimiento, que lo enseñan. Conozco en la facultad una chica que es psicopedagoga. Yo le podría pedir a ella que venga a enseñar acerca de ese tema, porque lo conocen. Yo no lo conozco el tema. Ahora, si hay un hermano que lo sabe, bueno, tal vez puedo decirle al hermano, hermano, venga también y enseñe, ¿no? Hay temas sobre los cuales hombres o mujeres indistintamente pueden enseñar. No estoy de acuerdo con que una mujer se pare en el púlpito a predicar. Ahora, mujeres piadosas son una bendición a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Me gusta cómo lo plantea o cómo lo escribe el pastor Warren Wiersbe. El pastor Warren Wiersbe fue pastor por más de 60 años. Y el pastor Warren Wiersbe escribe y dice lo siguiente: en mi ministerio como pastor me ha sido de gran provecho el aliento de mujeres piadosas, pero, dice él también, no he permitido que ellas ocupen un lugar en la iglesia que no les corresponde. Bueno, yo puedo decir que yo no tengo 60 años de ministerio, tengo apenas 13, pero mujeres piadosas han sido una bendición para mí. Mujeres que me han alentado con su piedad, con sus oraciones, con su compañerismo, ha sido una bendición para mí. Pero eso no significa que porque esas mujeres piadosas me hayan alentado, le voy a decir, hermana, por favor, pase a compartir un devocional al púlpito. No, porque creo que no es el lugar, no es lo que le corresponde. No es lo que le corresponde, ¿no? Algo más. Mujeres mayores deben enseñar a mujeres más jóvenes. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, verso 1, dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Mujeres mayores deben enseñar a mujeres más jóvenes. ¿Sabe que es triste? Pero yo he escuchado más de alguna vez de mujeres mayores, cuando yo le he dicho sobre la responsabilidad que tienen de enseñar a mujeres más jóvenes, la siguiente respuesta: no me meta en cacho, pastor. Estoy bien como estoy, no quiero más problemas. Hermana, usted tiene una tremenda responsabilidad hacia las mujeres más jóvenes. Yo estoy seguro de algo, la Camila necesita de una mujer mayor que le enseñe cómo criar a su hijo o a su hija que viene. Probablemente Carmencita necesita de una mujer más grande que le diga y que le enseñe cómo cuidar a Gaspar. A veces mujeres mayores van a tener que enseñar a partir de su experiencia y van a tener que enseñar a partir de su testimonio y decir cosas que no siempre son gratas de decir o gratas de escuchar, pero son necesarias de oír.
Pero a veces mujeres mayores dicen, no quiero más problemas. Hermanas, ustedes tienen un tremendo privilegio: enseñar. ¿Pueden enseñar? Sí pueden enseñar. Sí pueden enseñar. Lógicamente en el ambiente que les corresponde, ¿no? Fíjese cómo termina el pasaje. El pasaje es extraño cómo termina. Hablando la mujer, dice, pero se salvará, ¿qué cosa? Engendrando hijos y permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Y es extraño el pasaje, ¿no? ¿Cómo? La salvación no es por fe. ¿Se acuerda que les hablaba de mi tía que está delicada de salud en el sur? Creo que son 9 hijos, creo. Entonces esa tía es más salva que mi mamá, que tuvo uno solo. Porque el texto dice, se salvará engendrando hijos. Y ella tuvo 9 y mi mamá tuvo 1. Entonces ella es más salva que mi mamá. ¿Se referirá a eso? No, porque la salvación no es por obras. ¿Y qué pasa con una mamá, con una mujer que no puede tener hijos? Con una mujer que quedó soltera y no se casó y nunca tuvo hijos. ¿Entonces se pierde? No, hay que entenderlo de nuevo en el contexto, ¿no? En el contexto. Se salvará engendrando hijos y permaneciera en fe, amor y santificación. Déjeme decirle que creo sinceramente que el texto acá tiene que ver con esto. Usted tiene un ministerio, hermana, usted tiene un ministerio que es mucho más importante, que es mucho más valioso que ocupar un lugar de privilegio dentro de la iglesia, un lugar de privilegio en el cual usted va a estar enseñando, donde usted va a estar predicando, donde usted va a estar liderando, donde usted va a estar guiando a personas. Usted tiene un ministerio mucho más importante, mucho más significativo, mucho más trascendente en la vida. ¿Sabe cuál es? El cuidar de su familia y el criar de sus hijos. Por eso creo que el pasaje dice y termina diciendo que se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, en amor y en santificación con modestia. Hermana, su ministerio, este ministerio de cuidar de su familia, de cuidar de sus hijos, de poder criar de ellos, lo tiene que hacer bajo estas condiciones, ¿no? Permaneciendo en fe, permaneciendo en amor, permaneciendo en santificación. Fíjese qué interesante, el apóstol Pablo escribe en 1 Timoteo 5:14 lo siguiente: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. ¿Cuál es la principal o cuál es el principal ministerio de una mujer? ¿Sabe cuál es? Criar sus hijos. Yo valoro y admiro a aquellas familias, aquellos matrimonios que valientemente han tomado la decisión de que la mujer no trabaje mientras sus hijos están pequeños para que ellas puedan encargarse, ocuparse de la crianza de sus hijos. No todas las familias pueden hacerlo. No todas pueden hacerlo. Yo admiro a los matrimonios que valientemente han tomado y han optado por esa decisión. Pero también admiro profundamente a aquellas madres que después de volver de largas jornadas de trabajo, vuelven a sus casas a hacer lo que muchas veces los hombres no hacemos, ¿no? Preocuparse de la crianza de los niños, de cuidar de que los niños estén haciendo las tareas, hayan hecho las tareas, y si no las han hecho, que las hagan delante de ellas. Yo me acuerdo de mi mamá haciendo tareas conmigo. Mi mamá llegó creo que hasta 3º o 4º básico, no más que eso. Y yo me acuerdo de mi mamá sentado, yo en 4º o 5º básico, o sea, estudiando más años de lo que ella había estudiado. Sentado frente a frente, ella exigiéndome que yo hiciera mis tareas de cosas que ella de pronto ni entendía. Yo no sabía que no las entendía. Nunca me imaginé que ella no la entendía, porque ella estaba súper convencida de lo que me estaba enseñando. Pero me tenía ahí, sentado, derechito, haciendo mis obligaciones. Después de haber trabajado todo un día, como nana, como empleada doméstica, en una casa ajena. Y ella llegaba a la casa,
para asegurarse de que yo hubiese cumplido con mis obligaciones, con mis responsabilidades. Hermana, déjeme decir esto, lo vamos a ver un poco más adelante, porque este pasaje controversial no termina acá. En capítulo 3 vamos a ver otra parte que es un poco controversial, ¿no? Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado mucho vino, no codiciosos ganancias, honestos, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y estos entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y ahí viene de nuevo un tema controversial, ¿no? ¿Qué mujeres? ¿La esposa de los diáconos o las diaconisas? Y ahí entramos en una lucha nosotros, ¿no? No, que no pueden ser diaconisas. ¿Por qué no? ¿Por qué no podrían haber diaconisas dentro de una iglesia? Déjeme introducir nomás esto, déjeme tirarle un poco de pelo a la sopa. ¿Por qué no podrían haber diaconisas en nuestra iglesia si en la práctica las hay? Si en la práctica dentro de nuestra iglesia hay mujeres que sirven más que los hombres, que no tienen el título. No tienen el título de diaconisa, pero sirven más que los hombres, sirven como si lo fuesen. Mientras que a los hombres muchas veces hay que andarlos rogando para que hagan algo. Pero bueno, viene más adelante, ¿no? Vienen 2 capítulos más, 2 cultos más. El tema no se ha zanjado. Simplemente déjeme decir esto, hermana, usted tiene un tremendo privilegio. Aprenda. Hermano, dele la oportunidad de que la hermana aprenda en silencio. No que ella esté callada, usted guarde silencio para que ella aprenda. Hermana, usted aprenda. Pero no venga a pavonearse, no venga a exhibir su enseñanza, lo que aprendió aquí dentro de la iglesia. No haga eso delante de los varones, no es necesario. No se vista con ropa indecorosa. Vístase con ropa decorosa, con pudor, con modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Vístase con buenas obras, como corresponde a mujeres piadosas, mujeres que profesan la fe. Críen a sus hijos en el temor del Señor y van a ser bendecidas, se lo aseguro. Van a ser bendecidas. Vamos a orar.